Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muy buenas tardes, Noel. Muy buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes, radio oyentes. Buenas. Continuamos en nuestro programa de La Palabra Hoy con estas reflexiones en torno al libro del Deuteronomio. Antes, como siempre, comenzamos pues con un breve momento de oración para que sea Dios quien tome control de este espacio, de este programa, y que sea su Espíritu Santo el que llene nuestros corazones y nuestros entendimientos. Adelante, reverendo. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por la gran bendición que es tener un día más, un programa nuevo de Radio Anglicana, en el que podemos, Señor, compartir el mensaje de esperanza que nos da tu santa palabra. Te pedimos que nuestro programa de hoy sea también dirigido y especialmente bendecido por ti. Y gracias, Señor, por todos nuestros hermanos y amigos radioyentes que nos ayudan constantemente a mejorar y a hacer mejores programas para difundir esperanza. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para mis pasos, luz en mi sendero. Como siempre, saludamos a todos nuestros oyentes que nos siguen, que nos acompañan y sobre todo aquellos que son fieles a este programa de La Palabra Hoy a través de Radio Anglicana, en las aplicaciones de sus teléfonos móviles, y aquellos que nos ven y nos escuchan en la transmisión de vídeo, tanto en la página web de radioanglicana.es como también aquellos que nos ven y nos escuchan en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por la compañía y también les recordamos que si en el transcurso del programa tienen algún comentario, algún aporte, alguna inquietud, alguna sugerencia, pueden hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, para aquellos que lo hacen dentro del territorio nacional. Aquellos que nos ven y nos escuchan de fuera de España pueden enviarnos también sus reacciones anteponiendo el signo positivo y el número 34 al 698-680696, y aquí en cabina pues estaremos encantados de sacar al aire sus inquietudes o sus aportaciones. Tu palabra es la luz. Como decíamos al principio, continuamos con las reflexiones en torno al libro del Deuteronomio. El tema de hoy es una extraordinaria confesión de fe y usaremos un texto de referencia, Deuteronomio capítulo 26 versículos del 5 al 10, este texto de referencia para este tema. Recuerden, cualquier inquietud a nuestro número de WhatsApp, y el tema de hoy es una extraordinaria confesión de fe. Bueno, Juan Mari, ¿qué es una confesión de fe? Comencemos por ahí. Sí, en verdad, empezamos por el principio. Bueno, pues mira, una confesión de fe, cuando hablamos en términos de la Sagrada Escritura, es el nombre técnico que les suelen dar los grandes especialistas en Biblia, ¿no? En la Santa Biblia, a un tipo de declaración, una declaración efectuada o bien por una o bien por varias personas, y que por supuesto queda registrada por escrito, en la cual se manifiesta la creencia y la confianza en Dios, en el Dios único, en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, porque este tipo de confesiones las encontramos básicamente en el Antiguo Testamento, también las hay en el Nuevo, por supuesto, pero en el Antiguo Testamento tienen una particular importancia, y en estas confesiones, por lo general, lo que se hace es alusión a una serie de hechos
de hechos portentosos realizados por Dios que conforman o bien el conjunto de la historia de la salvación o una parte muy determinada, muy concreta de ella. O sea, en pocas palabras, una confesión de fe es la declaración que se hace para decir que se confía plenamente en Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él es para con su pueblo. ¿Qué otro nombre se le da a las confesiones de fe en el Antiguo Testamento, Juan Mari? Bueno, pues sobre todo los que son los estudiosos que siguen específicamente la línea marcada por uno de los grandes teólogos alemanes del siglo XX, especialistas del Antiguo Testamento, que hoy se considera un gran clásico, que es Gerhard von Rath. Bueno, los que siguen la escuela de von Rath, a estas confesiones de fe también le suelen dar el nombre de credos históricos de Israel. Bueno, y esto es un tipo de nomenclatura, un tipo de designación que no solamente se ciñe a los que siguen esta escuela, sino que también ha saltado pues, a otras escuelas y son términos que prácticamente hoy se pueden encontrar en muchos manuales especializados del Antiguo Testamento. Es decir, confesión de fe o credo histórico. Bueno, conociendo qué es una confesión de fe y conociendo también de que en el Antiguo Testamento hay varias confesiones de fe, la pregunta es, ¿el libro del Deuteronomio contiene alguna confesión de fe o algún credo histórico de esta clase que nos has comentado anteriormente? Pues sí, y precisamente el texto que habías indicado tú al comienzo, diciendo que nuestra reflexión de hoy se iba a basar en él, que es el libro del Deuteronomio, lógicamente, capítulo 26, versículos del 5 al 10. Bueno, pues estas palabras, que cualquier lector de la Biblia puede encontrar y leer, estas palabras son no solamente una confesión de fe, sino una de las más conocidas y hay quien dice una de las más importantes. Bueno, para profundizar en este pasaje bíblico de Deuteronomio 26 del 5 al 10, sería bueno que conociéramos el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta confesión de fe, Juan Mari? Bueno, si leemos el capítulo 26, los versículos previos a los que hemos indicado, donde se encuentra esta confesión de fe, por ejemplo, los versículos 1 al 4 del capítulo 26, y luego también los que siguen a partir del versículo 11, o sea, el marco, donde se encuentra enclavada esta confesión, vamos a darnos cuenta de que lo que nos dicen esos versículos, o lo que se diría el medio vital, ¿no?, en el que se inscribe esta confesión de fe, es precisamente un acto cúltico, es decir, la presentación de unas ofrendas en el santuario del Señor, y todo ello, pues vamos a decir que es en medio de un ambiente, de una atmósfera, por expresarnos de esta manera, de total y absoluto agradecimiento. Agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. Lo que nos da a entender el capítulo 26 del libro del Deuteronomio es que los israelitas, cuando presentaban esas ofrendas en el santuario del Señor, pues lo que hacían era precisamente pronunciar o recitar, probablemente este tipo de confesiones de fe era algo que se aprendía de memoria, lo mismo que hoy, por ejemplo, recitamos el Padre Nuestro o recitamos el Credo o algunas otras oraciones cristianas. Bueno, pues los israelitas este tipo de confesiones de fe las debían conocer de memoria y las recitaban, esta en concreto, ante el sacerdote de turno al que presentaban esa ofrenda. Y lo hacían, como decimos, siempre dentro de un marco de agradecimiento, de gratitud a Dios por todas sus bendiciones recibidas. Ya tenemos un par de preguntas de nuestros oyentes, Juan Mari. Nos dice una hermana, me he percatado de algunos detalles en el texto bíblico. Antes de comentarlo, nos dice, en los credos, cuando lo recitamos en el culto, normalmente hablamos
en primera persona del plural o en tercera persona. Creo o creemos. Ujú. ¿Por qué en esta confesión de fe inicia en tercera persona del singular y luego da el giro a primera persona? ¿Por qué? Muy buena pregunta y desde luego agradecemos muchísimo a esta hermana nuestra, como decimos, ¿verdad, Noel? Siempre estamos agradecidísimos a nuestros radioyentes porque ellos realmente son quienes están haciendo el programa y además dirigiéndolo por muy buenos derroteros. La respuesta a lo que nos pregunta nuestra hermana es la siguiente. Se inicia esta confesión precisamente en tercera persona porque los israelitas, o el israelita individualmente que la pronunciaba, primero recuerda unos hechos históricos, los hechos que hacen referencia a la historia de su pueblo, a sus antepasados, a sus padres. Pero al final, como es el momento de presentar la ofrenda delante del sacerdote, es decir, de hacer patente su agradecimiento a Dios por todo lo que él ha hecho en la historia de su pueblo, en la historia de su familia, en la historia de sus antepasados, ahora el israelita fiel, después de recordar todo aquello, ahora ya en primera persona presenta a Dios su ofrenda. Es como decir algo así como, puesto que tú, oh Señor, has hecho esto, eso y aquello con mi pueblo y con mi familia, yo como agradecimiento reconozco tu soberanía y te traigo esta ofrenda. Tenemos también otra pregunta. ¿Qué similitud o también diferencia, si la puede haber, hay entre esta confesión de fe y el Shema Israel? Muy bien, el Shema Israel es una confesión, es la gran confesión de fe, como dijimos en su momento, la gran confesión de la fe judía. Es decir, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es único. Es la confesión que engloba todas las confesiones. Esta otra y algunas otras más que se encuentran en otros libros del Antiguo Testamento, lo que hacen es no ya una confesión general, digamos, que puede tener un valor universal, porque incluso a la larga iba a ser extendida, como vimos en su momento, no ya solamente al marco de Israel, sino que se iba a extender al resto de las naciones, todos aquellos que a partir del mensaje de Cristo íbamos a creer en ese único Dios de Israel. Esta otra, sin embargo, es una confesión muy centrada en unos hechos muy concretos de la historia de la salvación, pero de esa historia que toca de forma muy directa a Israel, al pueblo de Israel. Es decir, esta es una confesión, la que estamos viendo hoy, particular para unos israelitas que recuerdan hechos acaecidos en su historia y que tienen que ver ya directamente con la historia de la salvación, o sea, que forman parte de la historia de la salvación de su pueblo, mientras que el Shema es una confesión general que no hace alusión a hechos históricos, sino que proclama una verdad universal, una verdad que es atemporal. La confesión que tenemos hoy aquí en el libro del Deuteronomio 26, 5 al 10, hace referencia a hechos muy concretos acaecidos en el espacio y en el tiempo. Es decir, el Shema es universal y esta otra es particular. Otra radioescucha nos dice, siempre me ha surgido en el corazón una duda. Si a los hijos de Israel se les manda guardar la ley del diezmo para agradar a Dios, ¿por qué se relaciona este con el acrecentar la fe? Entre más diezmo doy, más fe tengo. Bueno, en realidad la religión israelita, como todas las religiones antiguas, era un tipo de religión que requería pues, una serie de condiciones fundamentales para su presencia y para su, digamos, su inculturación en su propio pueblo. Lógicamente, la disposición del diezmo, que era una disposición muy sabia para aquel momento, evidentemente, tenía como finalidad garantizar que aquella materialización del culto israelita, que aquella materialización de
el deber que tenía Israel de adorar a su Dios de una determinada manera se pudiera llevar a cabo. Como sabemos bien, el diezmo que los israelitas devolvían a Dios, pues era una manifestación de reconocimiento de la soberanía divina. Y normalmente, pues como leemos en los libros de la ley de Moisés, por ejemplo, en el Pentateuco y en algunas otras partes, esos diezmos eran fundamentalmente en especies. ¿Por qué razón? Porque, lógicamente, los sacerdotes y los levitas debían vivir de ello. Pensemos en un hecho muy concreto. Si recordamos bien la historia del antiguo Israel, tal como la narran las Sagradas Escrituras, la tribu de Leví no recibió una heredad. No tenía un territorio propio como tenían las demás tribus, un territorio que pudiera regentar, que pudiera administrar, como tenían las demás, y de la cual pudiera sacar su sustento, como hacían las demás tribus. A los israelitas se les dio la orden de que proveyeran para los levitas y sacerdotes, evidentemente, la tribu de Leví, porque ellos no tenían un territorio propio, sino que su función sagrada exigía de ellos una total y absoluta dedicación que les impedía realizar cualquier otro tipo de profesión, bueno, la profesión típica de la época, que era la agricultura y la ganadería. Los israelitas no podían, quiero decir, los levitas no podían hacer aquello, tenían dedicación exclusiva en otras cosas, por lo tanto los israelitas debían proveer para su sustento. De ahí la disposición del diezmo y otras también que había, según la cual los israelitas pues también se hacían cargo de los animales para los sacrificios, de los cuales comerían después los levitas, lógicamente, y otro tipo de materiales. La realidad es, cuando leemos el Antiguo Testamento, hay algunos textos que nos dan a entender que no siempre los israelitas fueron realmente fieles en este sentido, no siempre tuvieron cuidado ni del templo, ni de los sacerdotes o levitas que oficiaban en el templo y que hacían patente la realidad de la adoración al Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, claro, lógicamente, pues este tipo de leyes tenían en cuenta aquel tipo de culto antiguo y era necesario para ellos, evidentemente. Volviendo con la confesión de fe, ya hemos visto el contexto, hemos visto qué es, hemos visto dónde la podemos encontrar para situarla en el libro que estamos estudiando. ¿Cuáles son los conceptos claves de esta confesión de fe, Tellería? Bueno, si tenemos el texto delante, que es un texto muy, muy corto, Deuteronomio 26, 5 al 10, pues podemos ver rápidamente que hay tres conceptos fundamentales, ¿no? Vamos a decirlo así. Y los vamos a enumerar de forma muy, muy sencilla y muy rápida. El primero de todos es la esclavitud. El segundo de todos ellos, la liberación. Y el tercero, la guía divina. A ver, ¿por qué? Esclavitud de Israel, primer punto. ¿Esclavitud de Israel dónde? Pues evidentemente en la tierra de Egipto. Porque lo que está diciendo el texto comienza diciendo un arameo errante, o como dicen otras versiones de la Biblia, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Bien, ese arameo a punto de perecer, evidentemente el patriarca Jacob, bueno, pues tiene que dirigirse a Egipto, conocemos bien la historia, se instala allí en tanto que inmigrante y es allí donde va a nacer el pueblo de Israel. Pero, cuidado, hay un momento en que los egipcios dejan de ser hospitalarios y lo que hacen es esclavizarlos. Entonces, la esclavitud es la primera etapa reconocida en esta confesión. Claro, la situación de esclavitud, todos sabemos que en la antigüedad era muy común, pero era realmente degradante para el ser humano y era horrible, ¿no? Y por lo que leemos en el libro del Éxodo, pues daría la impresión de que la esclavitud de los israelitas fue terrible, ¿no? Era verdaderamente una tiranía intolerable. Entonces viene el segundo punto que hemos dicho, que es la liberación. Pero cuidado, Israel no se libera a sí mismo de esa esclavitud, Israel no protagoniza una revolución, Israel no hace, o no organiza un golpe de Estado contra el gobierno egipcio, ni siquiera se escapa masivamente por su propio pie de Egipto, sino que, atención a este punto, esta confesión de fe dice claramente que la liberación de Israel obedece a una intervención muy directa de Dios
y se efectúa por medio de grandes prodigios, no los especifica, pero si leemos el libro del Éxodo los conocemos bien. O sea, esclavitud por un lado, que es un aspecto muy negativo, pero luego la liberación. La liberación, atención, que es Dios quien la efectúa. Esto la confesión de fe lo deja bien claro. No es Israel quien se libera, es Dios quien nos libera. Y tercero, que es la continuación, lógicamente Dios no libera a Israel y luego lo abandona a su suerte, sino que al contrario, nuestra confesión de fe reconoce esa guía divina de Israel, dice hasta la tierra, dice esta tierra en la que ahora estamos, esta tierra que tú nos has dado, lo que dice el Antiguo Testamento en otros lugares, ¿no? En otras partes del Pentateuco, un país de proverbial abundancia, como dice la tierra que emana leche y miel, dice, bueno, y por eso yo te presento esta ofrenda. Es decir, esclavitud, redención, es decir, liberación, y luego guía divina de Israel. Esos son los 3 puntos, diríamos, claves. Nuestra confesión de fe o los credos, tanto el niceno, el apostólico y el de San Atanasio, podríamos decir que es un compendio de los 2 testamentos. Es mucho más que eso. A ver, si pensamos, por ejemplo, en los credos que utilizamos básicamente en los servicios de culto, ¿no? Sobre todo que es el credo de Nicea, el que recitamos todos cuando vamos a celebrar la Santa Comunión o Sagrada Eucaristía, Cena del Señor, etcétera, ¿no? Según el nombre que se le dé en las diferentes tradiciones, ¿no? Si pensamos en este credo o en el que se llama credo apostólico, que es normalmente el primero que aprendemos y que es un credo que se suele utilizar sobre todo en ceremonias bautismales, fijémonos que en estos credos se va mucho más allá de lo que es la letra de la Escritura y se centra fundamentalmente en Cristo. Nuestros credos tienen 3 puntos claves, 3 puntos claves, que son las 3 personas de la Trinidad. El Padre, Dios creador, el Hijo, Dios redentor, y el Espíritu Santo, Dios santificador. El credo de Nicea aún añade una cuarta parte, que es precisamente todo lo que tiene que ver con la vida de la Iglesia, ¿no? La Iglesia, la comunión de los santos, etcétera, ¿no? El bautismo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero el credo tiene básicamente una estructura trinitaria y lo que hace es ir mucho más allá de lo que sería simplemente un resumen, ¿verdad?, de lo que es el Antiguo o el Nuevo Testamento, porque lo que hace es centrarlo fundamentalmente en la persona de Cristo. El credo es, o los credos que empleamos en la Iglesia Universal, los credos tienen un valor enorme como confesiones de fe, efectivamente, como testimonio de nuestra fe cristiana, y su valor radica en que se entiende muy bien cuál es la función de cada una de las personas divinas, pero siempre nos damos cuenta de que la mayor parte, la parte más desarrollada, la parte más extensa, siempre es la de la persona de Jesucristo, el Hijo. El Padre es el Dios que crea. El Espíritu Santo será Dios que santifica, pero Dios crea y Dios santifica en función del Dios que salva, del Dios que se encarna en la persona de Jesús, el Dios que muere por todos nosotros en la cruz, pero el Dios que vence también a la muerte en la resurrección, el Dios que asciende a los cielos y que luego va a volver para recogernos. Es decir, que realmente esas grandes confesiones de fe que nosotros tenemos en el mundo cristiano, que son los credos, si los miramos con detenimiento y reflexionamos en ello, son mucho más que un simple resumen de la Escritura, ¿no? Lo que hacen es realmente magnificar a Dios, al Dios uno y trino, de una forma extraordinaria, ¿no? Y que está ahí, se contiene ahí lo que es realmente nuestra fe cristiana. Todo lo que los cristianos debemos realmente creer como seguidores de Cristo está condensado ahí. ¿Por qué normalmente se tiende a relacionar el diezmo con el dinero, Juan Mari? Bueno, eso es normal en nuestro mundo y en nuestra cultura, porque, a ver,
Nuestra cultura desde hace ya, nuestra civilización desde hace ya unos cuantos siglos, ha dejado de ser la cultura occidental una cultura de base agropecuaria. A ver, por supuesto, todos dependemos del campo para vivir y para comer. Evidentemente, nadie puede comer dinero. Eso está claro. Seguimos dependiendo del producto animal y del producto vegetal. Eso está claro, ¿verdad? Pero las bases de nuestra economía son otras. Ya no existe, por ejemplo, lo que había existido en épocas históricamente no muy lejanas, aquello que era el trueque, es decir, el cambio, ¿no? Yo produzco, por ejemplo, trigo, tú produces manzanas, pues llegamos a un acuerdo tanto de trigo por tantas manzanas, etcétera, ¿no? O tú no tienes productos vegetales, pero tú tienes vacas, por lo tanto tú tienes leche, tú puedes cambiar leche por o queso o mantequilla, productos de estos, por esto o lo otro. Nuestra economía desde hace ya pues unos cuantos siglos, pero no tantos como la gente cree, nuestra economía se basa en la circulación del dinero como valor fundamental. Por este sentido, en este sentido, queremos decir, muchas personas relacionan hoy la práctica del diezmo con el dinero. Sin embargo, cuando vemos realmente en el Antiguo Testamento cómo funcionaba el diezmo, el antiguo diezmo, que era de precepto para el antiguo pueblo de Israel, pues no era exactamente un diezmo contabilizado en dinero. Se podía, evidentemente, ¿no? También patrón oro, patrón plata, lo que utilizasen en la época, pero básicamente era un diezmo de los productos directos de la tierra, porque era una economía de base agropecuaria en la que el valor de cambio eran los mismos productos. También circulaba, por supuesto, el dinero. Recordemos que, por ejemplo, pues los patriarcas Abraham adquiere, por ejemplo, una propiedad y tiene que pesar las piezas de plata para que se pueda efectuar la transacción. Pero no circulaba tanto como ahora. Y el diezmo concretamente tenía exactamente un valor, sobre todo, de productos de la tierra. De ahí que, vamos a decirlo así, en nuestros días, bueno, en el cristianismo, pues no tiene ya excesivo sentido, hacer una doctrina en relación con el diezmo. A ver, el creyente cristiano, lógicamente, de la iglesia que sea, la denominación que sea, eso no importa. El creyente tiene, por decir así, el compromiso, no voy a decir la obligación, porque yo creo que es un privilegio, y la verdad es que los hermanos que conocemos que son más generosos en este sentido lo viven como un privilegio. El creyente tiene el privilegio de contribuir al sostenimiento de su iglesia. Pero claro, el sostenimiento de la iglesia de hoy ya no tiene que ver con el sistema antiguo. Entonces, por esta razón, intentar hoy trasladar el diezmo como una cosa obligatoria, pues es un poco sacarlo de su contexto, porque el diezmo formaba parte de una economía antigua. Yo recuerdo hace muchos años un siervo de Dios, un pastor, un auténtico pastor de la Iglesia de Cristo, que decía que en realidad cuando el creyente ofrenda para Dios en el culto dominical, en realidad el creyente cristiano no está llamado a detenerse y a hacer un cálculo y decir el 10% para Dios de todo esto. No, no. El creyente de una forma espontánea a veces ofrenda mucho más de lo que sería un 10%. A veces, desgraciadamente, solo puede ofrendar menos, ¿no? Depende de sus circunstancias, pero a veces ofrenda mucho más que un diezmo. El diezmo se entiende muy bien en la economía del Antiguo Testamento, pero no en la del Nuevo. En relación a la confesión de fe que encontramos en el Deuteronomio, Juan Mari, ¿qué valor tiene esta confesión de fe para los lectores actuales de las Escrituras? ¿Qué valor tiene? Preguntas, Noel. Bueno, pues yo te voy a decir, un valor enorme. Vamos a decirlo así de claro, un valor enorme, así de entrada. Ahora, ¿por qué un valor enorme? ¿En qué? Bueno, pues fijémonos bien. Esta confesión es ni más ni menos que un testimonio muy claro de lo que tuvo que ser la fe del antiguo Israel, en tanto que pueblo que tenía conciencia de haber sido redimido.
cuidado, de haber sido rescatado por Dios de una situación, como hemos dicho, injusta, inhumana, indignante, como era la esclavitud. Son las palabras propias de alguien que sabe que desciende de esclavos. Son las palabras propias de alguien que sabe, porque lo ha oído en su casa, porque se ha transmitido de generación en generación, que descienden de personas que habían vivido en unas condiciones infrahumanas. A ver, Israel tuvo siempre conciencia, y eso no solamente lo evidencia nuestra confesión de fe, lo evidencia todo el Antiguo Testamento, todo el conjunto. Tuvo siempre conciencia de un origen muy humilde, de un origen como pueblo, pues realmente en Egipto, pero no como un pueblo autóctono del Valle del Nilo, sino como un pueblo inmigrante, es decir, como hijos de inmigrantes que habían entrado allí por pura necesidad, es decir, porque necesitaban comer y en su tierra no lo podían. Pero también tiene conciencia Israel de que su salida de Egipto fue debido a una intervención extraordinaria, una intervención poderosa, nosotros hoy diremos una intervención milagrosa, de la que Dios es el único protagonista. Entonces, claro, esa fe de tipo histórico, esa fe pues ha sido siempre el sostén más firme de Israel e incluso el sostén más firme también, vamos a decirlo, del judaísmo posterior hasta nuestros días, incluso en los momentos más difíciles que los judíos han vivido a lo largo de su desgraciada historia. Desgraciada historia no por culpa de ellos siempre, ¿verdad? Sino pues por culpa a veces de los demás, ¿no? Que les han hecho o les hemos hecho la vida imposible, ¿no? Sin realmente una justificación clara, ¿no? Un judío hoy que sea fiel, un judío que sea realmente creyente, un judío que pues haya sido instruido debidamente en la fe de su pueblo, pues tiene clara conciencia de que su origen es el origen de un pueblo esclavo en Israel, pero que Dios estaba allí y que Dios es el que los había liberado. Y los judíos fieles hasta el día de hoy, y bueno, y lo puedo decir bien claro, hoy estamos a miércoles, hace 2 días tuve la oportunidad de hablar con unos judíos, con unos señores judíos que participaban en el mismo oficio interreligioso, orando todos por la paz, que es algo tan importante, ¿no? Y eso no hace distinciones entre los seres humanos ni las religiones. Todos oramos por la paz y todos oramos a Dios por la paz. Pues evidentemente los judíos son conscientes de su origen como un pueblo indigno, un pueblo esclavo, pero un pueblo al que Dios le dio dignidad liberándolo. Eso lo siguen manteniendo hasta hoy. Lógicamente nosotros como cristianos, cuando leemos esta profesión de fe, pues nos enfrentamos con o nos topamos con la conciencia clara de un pueblo que fue rescatado. Claro, y eso a nosotros nos hace pensar, evidentemente, en que nosotros cristianos, ya no judíos ni gentiles, sino cristianos, porque hay cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil, ya no hay barreras entre nosotros, pues nosotros somos también conscientes de haber sido redimidos, ¿no? De algo muchísimo peor que la esclavitud de Egipto. O sea que esta confesión de fe del antiguo Israel, que hace referencia a algo muy concreto que tuvo lugar en la historia antigua, a nosotros también nos llama a recordar algo que tuvo lugar después, para nosotros también en tiempo pasado, hace 2000 años, pero algo que es fundamental, la conciencia de haber sido redimidos y la conciencia de que Dios sigue guiando a su iglesia, Dios sigue guiando a su pueblo. En la declaración de fe de los apóstoles hay una parte que nos une, o hay un vínculo con la historia, ¿no? Cuando dice de que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, eso nos ayuda para situar ese acontecimiento en la historia. En relación a esta confesión de fe de la que estamos hablando del Deuteronomio, ¿implica esta confesión una prueba histórica irrefutable de los relatos del Éxodo? Bueno, la pregunta es importante, evidentemente. Bueno, pero sería bien que antes de dar una respuesta, pues distinguiéramos un poco los conceptos, ¿no? Para no dar pie a equívocos, ¿no? Equívocos que serían, pues, lamentables, ¿no? A ver, Israel, el antiguo pueblo de Israel, es consciente, como hemos dicho, de su origen histórico
en un momento, en un lugar, que es Egipto, el Egipto antiguo de los faraones, y es consciente de acontecimientos extraordinarios, vamos a decir, portentosos, que tuvieron lugar en su génesis como nación. Y aquí lo vamos a decir muy claro. Nosotros hoy, cuando leemos la Sagrada Escritura, nosotros no tenemos ninguna razón, no tenemos ningún motivo que nos conduzca o que nos invite a poner en duda todo aquello. No hay razón para ponerlo en duda. A ver, si esta confesión de fe o todo lo que narra el Antiguo Testamento en relación con el nacimiento de Israel, lo narra siguiendo una línea muy clara, es decir, esclavitud, como hemos visto aquí, esclavitud, liberación, guía divina, no hay razón alguna de peso para que nosotros lo pongamos en duda o para que digamos eso no es así o no fue así. Eso por un lado. Pero cuidado, eso no quiere decir, ni mucho menos, que esos sucesos que narra el Antiguo Testamento, estén registrados en la documentación histórica del momento en que tuvieron lugar. O sea, nosotros no podemos ponerlos en duda y decir es mentira o se lo inventaron. No, no se lo inventaron y no es mentira. Pero si acudimos a la documentación histórica del momento, no vamos a encontrar absolutamente nada que nos dé ningún tipo de... que nos haga ningún tipo de alusión a estas cosas que habían sucedido, ¿no? A estos eventos. A ver, no hay en las crónicas narrativas de Egipto, y los egipcios solían pues ser muy meticulosos con todo esto, como todos en la época, ¿no? Como todos los pueblos civilizados, que les gustaba llevar una crónica de sus reyes, una crónica de sus hechos, etcétera. O sea, no eran historiadores en el sentido que damos hoy a esta palabra, no hacían una historia científica con método científico, lo que hacían era una historia de crónica, es decir, reina, vamos a suponer, un faraón determinado y en su reinado se construye esto, se construye lo otro, se guerrea con estos, se pelea con los otros. No solían tampoco decir mucho más. De vez en cuando, si había algún acontecimiento extraordinario, pues a lo mejor lo constaban. Ahora, es muy curioso que los egipcios, las crónicas de Egipto, no dejan constancia en ningún momento de todo lo que nos narra, por ejemplo, el libro del Éxodo. Eso significa que nosotros no podemos nunca decir claramente la historia prueba o la historia evidencia que los relatos del Éxodo son auténticos. No lo podemos decir porque no hay un testimonio histórico. Pero por el otro lado, y vuelvo a insistir en ello, no podemos negarlos, porque hay toda una tradición israelita recogida en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que da testimonio de que aquello fue verdad. Claro, tenemos que tener en cuenta que los autores de la Biblia, los autores que escribieron el Pentateuco, los autores que escribieron cualquier otro de los libros del Antiguo Testamento, pues tal como hoy lo leemos, claro, no son lo que nosotros hoy llamaríamos historiadores, y tampoco hacen crónicas periodísticas, ¿no? O sea, no son relatos que se hayan escrito en el mismo momento en que esos sucesos acontecen, sino que son tradiciones puestas por escrito que a lo mejor ven la luz como tales tradiciones escritas mucho tiempo después, siglos. Por esto, los relatos de la Biblia no están narrados, si nos damos cuenta bien, en estilo histórico, sino que muchas veces lo que estamos leyendo son relatos, a veces muy entretenidos, que casi podría decirse que parecen novelas. Por ejemplo, la historia de José, sin ir más lejos, ¿no? En el libro del Génesis, o la historia del libro de Ruth, o ciertas historias que hay sobre algunos jueces, sobre el rey David, etc. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los autores de la Biblia, los autores que escribieron, que pusieron por escrito los textos bíblicos y las historias narradas en la Biblia, no actuaban como historiadores, tampoco les preocupaba la historia, sino que actuaban sobre todo como catequistas, actuaban como teólogos. Ellos no tenían preocupación por datar hechos históricos reales,
sino que lo que les interesaba era, sobre todo, narrar los grandes hechos que Dios había realizado a favor de su pueblo. Hay una expresión que los grandes teólogos utilizan, es en latín, dicen los Magnalia Dei. Magnalia Dei significa las grandes obras de Dios, los grandes portentos de Dios. Eso es lo que los autores de la Biblia quieren relatar. Fijémonos que es un detalle muy curioso, lo hemos dicho en alguna ocasión. Cuando, por ejemplo, leemos el libro del Éxodo, nos encontramos con muchos detalles muy, muy bonitos incluso, sobre todo del nacimiento de Moisés, la infancia de Moisés, en fin. Hay cosas que nos llaman poderosamente la atención, el hecho de que tuvieran que poner al niño pues, en una cesta calafateada con brea en el Nilo, la hermana vigilando. Son historias que todos conocemos porque además hasta el cine las ha representado más de una vez, sin duda alguna. Pero fijémonos bien que quien escribe todo eso le preocupa mucho que se vea quién es Moisés y le preocupa mucho que se entienda que Moisés es milagrosamente salvado por una intervención providencial. Casualidad, en ese momento está la hija del faraón allí. Casualidad, la hija del faraón lo adopta. Siente compasión por él, aunque ve que no es un niño egipcio, ve que es un niño hebreo. La etnia de los egipcios era mucho más oscura que la etnia hebrea, por lo tanto era evidente que aquel niño no era egipcio, pero sin embargo se compadece de él. Bueno, pues todo ese relato tan hermoso, de hecho, datos históricos que para nosotros serían de un gran valor, no aparecen. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba esa princesa? El texto no lo dice. Más todavía, ¿cómo se llamaba el faraón que reinaba en Egipto en aquella época? Ojalá lo hubieran dicho, porque hoy muchos quebraderos de cabeza que hay a la hora de estudiar estos libros y a la hora de datarlos, pues a lo mejor no los tendríamos. Curiosamente, la tradición no conservó el nombre del faraón, no conservó el nombre de la princesa, pero, como hemos dicho en alguna ocasión, sí conservó el nombre de las dos parteras, de las dos mujeres que atendían, dos comadronas que diríamos hoy, que atendían a las mujeres hebreas en sus partos. Curioso, dos parteras que para los egipcios y para todos los antiguos era una profesión casi despreciable, los nombres de esas señoras los conocemos. Sin embargo, el nombre del gran faraón, que era el emperador de Egipto, no sabemos cuál era, y su hija, la princesa, tampoco. No podemos poner en duda estos relatos y decir todo es mentira o todos son cuentos. No. Sin duda alguna, las tradiciones de Israel, aunque hayan tardado siglos en ponerse por escrito, recuerdan y recopilan hechos que tuvieron lugar en la realidad histórica, pero no hay documentación histórica que lo avale. Por lo tanto, no es una historia de Egipto lo que se narra, no es tampoco una historia de Israel, sino que es, en la confesión de fe y en todos los demás relatos, es la historia de la salvación. Eso tenemos que tenerlo siempre muy claro. Y el protagonista de la historia de la salvación no es Israel, no es Moisés, no son los patriarcas, no son los profetas, no son los reyes. El protagonista de la historia de la salvación siempre es Dios. Y son los hechos de Dios lo que interesa recordar y narrar. Lo demás es para ellos accesorio. Ante esto último tenemos una reacción que nos comparte un hermano. La verdad que resulta bastante interesante. Dice, recuerdo cuando adolescente en nuestra iglesia llegó un predicador y hacía mucho énfasis en demostrar de que todo lo que la Biblia decía se había cumplido con hechos históricos y tal cual. Ahora comprendo y siempre, bueno, ahora lo tengo más claro, pero siempre lo he tenido en mente, de que es un error querer ver la Biblia como un dato histórico y no como lo que realmente es, un manifiesto que nos une y que nos presenta el amor que Dios ha tenido por su pueblo. Pues nosotros tenemos que agradecer muchísimo la intervención de este hermano nuestro, de este amigo, porque lo que dice son palabras que debieran grabarse con letras de oro y colocarse por ahí para que todo el mundo las lea y las entienda. Así es. Y efectivamente nosotros como creyentes, ¿no? Pero creyentes pues se supone que un poco ya maduros. No me refiero a maduros por la edad, pero sí maduros por el hecho de pues haber reflexionado, ¿no? En nuestra fe, en nuestra propia fe como cristianos, ¿no? Pues se supone que nosotros debiéramos superar ya esos estadios
un poco de apología trasnochada, ¿verdad? Decir, hemos de demostrar que la Biblia tiene razón. Cuidado, la Biblia tiene razón siempre, no porque se pueda demostrar o no lo que dice, que normalmente no se puede demostrar nunca. Bueno, y mejor que no se pueda demostrar, mejor. Mejor porque si se pudiera demostrar con hechos históricos probados, documentación fehaciente, que todo eso era verdad, pues probablemente perdería, bueno, lo perdería del todo, ¿no? Esa trascendencia que tiene como palabra viva del Dios vivo, que no está sometida a la medición humana o al consenso humano, sino que es una inspiración divina que trabaja con materiales humanos muy evidentemente. Es muy importante que nosotros tengamos siempre en cuenta que no necesitamos como cristianos que nadie nos demuestre nada. Lo que necesitamos realmente es confiar en que el Dios que dirigió en una época muy antigua al pueblo de Israel es el Dios que luego se va a hacer humano en Cristo Jesús y es el Dios que a través de su Hijo Jesucristo nos trae la redención a todo el conjunto del género humano, no solamente a un pueblo concreto, sino a todos, y que hace de nosotros, vuelve a hacernos esa gran familia que somos su familia. Nosotros a veces siempre decimos la gran familia humana, y es verdad, pero a veces nos olvidamos de que la gran familia humana en realidad es la gran familia divina, porque Él es nuestro Padre. Y si nosotros somos sus hijos, la familia es suya, no es nuestra. Y es Él quien da nombre a la familia, no nosotros. Nosotros somos receptores, beneficiarios de todas estas bendiciones de Dios. Nos alegramos mucho por la intervención de este hermano, le damos muchísimas gracias por todo lo que ha dicho, porque realmente son, como dicen vulgarmente, verdades como puños, o verdades como templos, así es así. La Biblia, nosotros hemos de leer en ella la historia de la salvación, que sí que tuvo lugar realmente en momentos concretos, en lugares concretos, pero que está más allá de toda evidencia o de toda demostración humana. Bueno, llegamos casi al final de nuestro programa, como siempre, agradeciendo a todos nuestros oyentes su fidelidad al espacio, a estar pendiente también todos los miércoles para escuchar, compartir, redifundir y luego pues comentar de este nuestro espacio, de nuestro programa. También gracias a nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería por el tiempo que nos dedica, por el amor que manifiesta a la hora de preparar también el espacio y de compartirlo con nosotros. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, por tu tiempo también. Sabemos que, recuerdo en una entrevista que te hicimos en Radio Anglicana, causaba mucha intriga, ¿no? De que de dónde te sale tanto tiempo para que hagas tantas cosas en el día. Así que muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todos vosotros, a ti en primer lugar, Noel, como director de nuestro programa, a todos los que están ahí detrás de ti, que están también colaborando en todo lo que es técnico, sin lo cual no sería nada posible. Y, por supuesto, como decimos siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, que sois nuestros radio oyentes y sois, como se ha evidenciado y se evidencia en todos los programas, quienes realmente marcáis la línea. Totalmente, así que muchísimas gracias a nuestros oyentes, los que nos han acompañado y también que nos han reportado sintonías, mensajes de felicitación y también alguna reacción, pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Les animamos para dentro de 8 días que continuemos con estas reflexiones. Seguiremos en torno al libro del Deuteronomio y pues más que invitarles para dentro de 8 días y esperando que tengan una bendecida semana todos. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Firmes y adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS.
Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.